Buenas tardes, mi nombre es María Esperanza Rojas y a continuación les voy a explicar brevemente acerca de la educación y la cultura. Para entender bien un poco acerca de lo que se trata la educación y la cultura, tenemos que empezar por clarificar los conceptos básicos. La cultura es definida como un complejo sistema de conocimientos y costumbres que caracterizan a una población y que se transmite de generación en generación. Es el resultado, por tanto, de un cúmulo de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias que tuvo una población durante un periodo de tiempo determinado. Algunos de los elementos de los que se compone la cultura son la religión, la moral, las artes, el protocolo, la educación, la historia y la economía. Algunas de las características que se pueden reflejar en lo que es una cultura están, por ejemplo, que se vale de la creación y de la producción humana. La cultura es meramente un acto del ser humano. También la cultura es generada y compartida por un grupo de la sociedad de acuerdo a aspectos geográficos, sociales o económicos. Es dinámico. ¿Por qué? Porque en la medida en que un grupo o una sociedad se va desarrollando, ese conocimiento o esa información o esa idiosincrasia de esa comunidad también va cambiando. Entonces, es una historia que se va transmitiendo de generación en generación, pero también se va enriqueciendo con las experiencias que se van viviendo en el día a día, con el pasar de los años. También la cultura es aprendida por todos los miembros del grupo y se vale tanto de elementos materiales como de inmateriales. En Venezuela, por ejemplo, la cultura es el resultado de la mezcla de tres ramas culturales. En primer lugar, la europea, específicamente la española, que tuvo su influencia desde el momento de la colonización y el mestizaje, luego la indígena y por último la africana. Ahora bien, en lo que se refiere a educación, podemos decir que se trata de un proceso humano. Es inherente a la naturaleza humana el buscar el aprendizaje, el educarse, que busca precisamente la perfección y la seguridad del mismo. Es una forma de ser libre mediante la adquisición de conocimientos, destrezas o habilidades transmitidas por otros y utilizando diversos métodos. ¿Por qué dice que es una forma de ser libre? Porque el ser humano siempre está en búsqueda de la verdad. Y como dice el pasaje bíblico, la verdad los hará libres en la medida en que el ser humano va descubriendo o va llenando de luz las sombras de la ignorancia, el ser humano pues es cada vez o tiene más capacidad de libertad. La educación demanda, por supuesto, disciplina, sometimiento, conducción y se guía bajo signos de obligatoriedad. También podemos decir que en lo que es el proceso educativo, este se puede dar a través de bien sea la investigación, el debate, puede ser también la narración de cuentos, la discusión, el ejemplo también educa muchísimo y la formación en general, es decir, institucionalizado. La educación no solo se produce a través de la palabra, sino que esta también puede darse en toda lo que es la experiencia. Ya vamos a ver cuáles son y por qué la educación se relaciona con la cultura. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección de una persona que está plenamente capacitada para educar a los otros, ya sea en la familia, un representante o en una institución, bien sea por la mano de un educador. Los estudiantes también, ¿verdad? Los que están interesados los que están en el proceso de educación, aprendizaje y enseñanza, sobre todo los estudiantes, pueden adquirir también conocimiento por sus propias manos y esto es lo que se conoce como la educación autodidacta. Como podemos ver entonces, la cultura y la educación se interrelacionan. No son dos aspectos que se separan, sino que más bien funcionan de manera interdependientes y son inseparables. ¿Por qué? Porque la cultura nutre a la educación en la medida que todos deben, como quien dice, formarse o educarse en la cultura en donde viven, en donde habitan, y a su vez la educación contribuye a la cultura porque es una forma de aprendizaje
de la misma. La educación es un producto de la cultura, como mencioné anteriormente, y al mismo tiempo que la cultura se difunde, se desarrolla y profundiza en la educación. No se puede educar prescindiendo de la cultura. Muchísimas gracias.